Buen día, por acá les habla el ingeniero Jesús Viaje y continuando con la exposición de nuestro equipo, les voy a conversar sobre el método de ecuación Schwaab, Renders y Quantz, mejor conocida en el español como la ecuación SRK. Schwaab en 1972 publicó un perfeccionamiento de la ecuación de estado inicial conocida como RK. En este caso, esta ecuación secundaria, si la llamamos así o modificada, se llama RKS con sus siglas en español. Esta ecuación es una ecuación de tres constantes y su modificación involucra reemplazar la temperatura encontrada en el denominador del término de atracción en la ecuación original con una expresión más complicada de dependencia de la temperatura. La ecuación planteada fue la siguiente. Vemos que tenemos acá la presión. Recordemos que las ecuaciones de estado se fundamentan básicamente en lo que es presión, volumen y temperatura. Y tenemos la forma de calcular todos los factores que intervienen en ella. En este caso, R, recordemos que es la constante universal de los gases. También es importante recordar que la temperatura es la temperatura reducida del compuesto y tenemos también el factor acéntrico. Para encontrar la funcionalidad de alfa, Schwaab calculó valores de este parámetro para diferentes temperaturas con varios hidrocarburos puros, usando como condición que las fugacidades fueran las mismas para las fases líquida y vapor en la curva de saturación. Se encontró que la raíz cuadrada de alfa fue una función lineal de la temperatura reducida con pendiente negativa y se definió que alfa es igual a 1 en temperatura reducida igual a 1. Tomando en cuenta esto, así queda la forma de calcular el factor alfa. Nosotros lo vamos a observar aquí en una tabla Excel. Nuestros algoritmos directamente lo van a calcular. Pero esto tenemos aquí lo que es la fórmula, si se quiere, permítame la expresión, experimental. Los parámetros A y B, que ya vimos en la ecuación en la lámina pasada, tienen los mismos valores que los determinados para la ecuación de estado de Renders y Quantz. Y igual que el factor acéntrico. Allí A y B lo tomamos de la ecuación original y el factor acéntrico lo vamos a definir igual como lo definió Pixel para componentes puros y tienen la siguiente fórmula. Igualmente como lo definió Pixel, Schwaab lo tomó idéntico. En la forma polinómica, la ecuación de Schwaab, Renders y Quantz queda con un polinomio de grado 3 y tenemos acá en la presentación si se quiere, el camino para calcular cada uno de los componentes. Tenemos que esta ecuación polinómica nos va a arrojar al final el resultado del factor de compresibilidad de ese gas. O la desviación, si se quiere llamar de otra manera. Y tenemos acá todas las fórmulas que corresponden para calcular estos factores. Es importante que al tener esta ecuación polinómica nosotros debemos hacer el uso de un método numérico. En este caso nosotros, más adelante lo vamos a ver, vamos a usar el método de Newton-Raphson, que nos va a permitir calcular de manera efectiva y rápida el factor de compresibilidad. Salimos de acá de la presentación y nos vamos a la tabla Excel para evaluar todo lo que son nuestro método. Tenemos la muestra número 1, subimos por acá, tenemos el cálculo del factor de compresibilidad Z por el método de Schwaab, Renders y Quantz, la ecuación que es SRK. Si observamos, tenemos las mismas ecuaciones con que cerramos las láminas pasadas, las PowerPoint, y tenemos la forma que ya les había mencionado de cómo calcular. En este caso, como no es un compuesto puro, nosotros tenemos que inicialmente empezar a trabajar con el cálculo de las presiones, la presión pseudo crítica y la temperatura pseudo crítica, que sería estas que están acá, TSC y PSC. De esta forma, bueno, también es importante recordarles que las temperaturas que vamos a usar acá para todos los cálculos tiene que ser la temperatura del sistema, que la tenemos en esta tabla, que está disponible para todos ustedes para cualquier tipo de cálculo. Cuando nosotros vamos a calcular la
temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica, tenemos que calcular el factor J. Recordemos que la temperatura pseudocrítica es igual a K al cuadrado entre el factor J, y la presión pseudocrítica se fundamenta con base a la temperatura pseudocrítica, que sería igual a la temperatura pseudocrítica entre el factor J. Si observamos, esta es la expresión matemática para obtener lo que es el factor J y el factor K. Y sub 1, un tercio de la sumatoria de la temperatura crítica entre la presión crítica, y de igual manera corresponde al factor K. Estos factores son bastante parecidos en su cálculo, pero nosotros en la tabla se busca y se calcula. ¿Qué es Y sub 1? Y sub 1 es la fracción molar de cada componente. Correcto. En este caso también quería hacer un comentario que cuando se hace la sumatoria de la fracción molar del componente y este no arroja que es 1, nosotros tenemos que hacer un proceso de normalización para llevarlo hasta 1, y es con ello es que vamos a hacer los cálculos. Si en el caso corresponde, vamos a hacer los cálculos correspondientes para obtener el factor Z. En este caso, la sumatoria de la fracción molar no pasa de 1, es igual a 1, perdón, y nosotros trabajamos con estas fórmulas sin ningún problema. Si nos damos cuenta, por acá tenemos lo que es el factor Y sub 1 por la temperatura entre la presión crítica, ya calculado por cada componente. También observamos que para el cálculo del factor K, ya tenemos también los cálculos aquí en la tabla, lo que nos facilita que la tabla directamente haga sus cálculos. Es importante mencionarles que cuando se hace en la sumatoria o se tiene un alto peso molecular donde pasa de 1.25, nosotros tenemos que hacer una modificación de estas ecuaciones que están de esta manera para poderlo calcular, porque tiene un alto peso molecular. Correcto. Si no lo tiene, trabajamos con esta fórmula que es de Stewart-Bukardin-Boo, que es la CBV, la fórmula SBB, para calcular la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica. En este caso, si observamos, no pasa de 1.25, por lo que nosotros no vamos a trabajar con la modificación de Sutton, sino que vamos a trabajar con las condiciones pseudo reducidas del método de Stewart. Continuando la explicación de la tabla, que ya sabemos que se aplica algoritmo, es una cuestión ya mucho más rápida para obtener lo que es el resultado de desviación o factor de compresibilidad. Podemos observar que la tabla es bastante completa, tiene todos los cálculos, la fracción molar nos da la cromatografía, y tenemos todos los datos, incluyendo hasta el cálculo del factor acéntrico. Continuando con la explicación, observamos que después que se hacen todos los cálculos directamente, hay factores que no aplican porque son los que trabajaríamos, los éxinos, trabajaríamos cuando se usa la modificación de Sutton, pero en este caso vamos a trabajar de forma normal o rápida con las condiciones de Stewart, y observamos aquí todos los resultados. Tenemos la fracción molar, tenemos el componente el factor J y el factor K, que si ustedes se dan cuenta son necesarios para hacer el cálculo de la temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica. Cuando hacemos todos los cálculos, nosotros al final tenemos una temperatura pseudocrítica y una presión pseudocrítica, que acá están sus dos valores, pero debemos de hacer una corrección por impureza. Si observamos la cromatografía, tenemos CO2, H2S y N2. Tenemos dos correcciones que podemos usar, y esto va a depender del nitrógeno. Tenemos la corrección de Witcher Acid, cuando se tiene un componente de nitrógeno o una mezcla de nitrógeno menor o igual a 5%, y cuando tenemos una concentración, es la palabra correcta, de nitrógeno mayor a 5%. En este caso, si observamos, la concentración de nitrógeno es mucho menor a 5%,
por lo que solamente vamos a tomar en cuenta las impurezas de H2S y CO2, donde acá tenemos la fórmula para calcular el componente A y para calcular el componente B. Esto nos va a llevar a esta fórmula que está acá y directamente calculamos el factor SK. ¿Por qué tenemos que calcular el factor SK? Porque debemos hacer una corrección de las temperaturas pseudocríticas y la temperatura pseudocrítica que ya calculamos inicialmente, y ese factor nos va a arrojar que la temperatura, su fórmula, pseudocrítica corregida igual a la temperatura pseudocrítica sin corregir menos el factor SK, que es el que estamos calculando acá. De igual manera ocurre con la presión pseudocrítica, que con este factor nos va a arrojar la corregida. Recordemos que es por las impurezas. Si no hay impureza, no se toma en cuenta. Pero en este caso siempre en la cromatografía nos va a arrojar valores de impureza. En este caso es el CO2, H2S y N2. Si continuamos trabajando, ya observamos en la tabla que tenemos la ecuación Swaff, Rendrich y Cohn. Tenemos todos los valores necesarios y tenemos en definitiva la ecuación polinómica que inicialmente dijimos que íbamos a resolver a través del método de Newton-Raphson. Cuando hacemos las interacciones de Newton-Raphson, tenemos todos los factores que debemos de tener en este caso, pues para obtener las interacciones, para realizar las interacciones, mejor dicho, iniciamos con un valor de 1. Sabemos que cuando tenemos el factor 1 es una acotación, pues cuando Z es igual a 1 es un gas ideal. Hacemos las interacciones posibles y resulta que el factor de compresibilidad del gas es 0,785. Con esto podemos calcular la desviación con respecto al factor cuando es igual a 1. Aquí tenemos el factor de compresibilidad. Vemos que con la tabla es bastante amigable, es rápida, solamente debemos de ingresar valores, que los valores que, aparte que tenemos que estar muy pendientes en los valores iniciales, por ejemplo los de la cromatografía, para que dé resultados convincentes y confiables. En este caso nosotros teníamos dos muestras. La siguiente muestra la tenemos acá, la vamos a ver de forma más rápida porque igual no está la cromatografía. La diferencia es que aquí por ejemplo se usa el C7+, que es el 7, que es el plus, los componentes más pesados. Aquí esta cromatografía lo da mucho más específico, C7, C8, C9 y C10, cuánto exactamente están presentes en esa mezcla. Esa es la diferencia que pudiéramos tener, pero lo demás se hace igual, ya que tampoco se usa la modificación de Sutton para gases de alto peso molecular porque no ocurre en este caso. Tampoco se normaliza porque la sumatoria de las fracciones molares da 1, y no se usa tampoco lo que es si se quiere, la modificación de Sutton, como ya les comenté, porque no aplica, pues, así en pocas palabras. Seguimos, es la misma forma de calcularlo, solamente como les dije, cambia aquí el C7+, ya aquí en esta cromatografía no nos da mucho más avanzado, no nos da componente por componente los pesos o los componentes más pesados de la mezcla. Y al final usamos también el método de Newton-Raphson, hacemos las interacciones, comenzamos con 1 nuevamente, y si nos damos cuenta, la muestra 1 nos da 0,785 y la 2 no está muy alejada, da 0,736 con desviación si se quiere al 1, que es donde uno toma el punto de referencia. Bueno, esto fue una breve explicación de la modificación de la ecuación de Rendrich y Cohn, que la realizó Swaff. Y bueno, espero que les sirva para realizar cualquier cálculo y estamos a la orden por cualquier duda. Hasta luego.